En este primer video, la sesión 12, platicaremos sobre el manejo renal de urea, básicamente sobre aspectos fenomenológicos. Tengo una pregunta para ustedes. Los mamíferos, en función de cómo eliminan el amoníaco de su cuerpo, son animales amoniotélicos, uricotélicos, uriotélicos o ninguno de los anteriores. Bien, los mamíferos, en función de cómo eliminan el amoníaco, recordarán ustedes que el amoníaco es una molécula importante para la síntesis y la degradación de aminoácidos, son considerados uriotélicos. Ejemplos de animales que eliminan el amoníaco como amoníaco son esencialmente los animales acuáticos, los cuales, dado que el amoníaco es extremadamente soluble en agua y ellos están inmersos en agua, entonces es fácil que puedan eliminar su amoníaco simplemente por disolverlo en el medio ambiente. El caso de los uriotélicos son básicamente los animales terrestres, las aves, los reptiles, los insectos, que dado que están en términos o llegaron a la Tierra desde el punto de vista evolutivo, ellos tuvieron que generar mecanismos para ahorrar agua y no obstante ello tener que eliminar sus productos de desecho, entre ellos el amoníaco, y una manera de destoxificarse el amoníaco es transformarlo en ácido úrico. Entonces estos animales son uricotélicos, perdón. Entonces los animales, la mayor parte de los mamíferos son uriotélicos, y la razón básica por la que son uriotélicos es que poseen una enzima que se conoce con el nombre de arginasa, y por lo tanto muestran ciclo de la urea. Una excepción particular a esta situación es el perro dálmata, que es un animal uricotélico. Bien. Hemos planteado que tanto las nefronas superficiales como las nefronas yuxtamedulares están inmersas en un intersticio que va desde la unión córtico-medular hasta la punta de la papila, que es un intersticio que tiene un gradiente de osmolaridad que va desde 300 hasta 1200 miliosmolar o 1400. Y entonces que estas nefronas, tanto las superficiales como las yuxtamedulares, pues se sumergen en este intersticio hiperosmolar, teniendo como consecuencia de ello pues el hecho de que en la porción descendente del asa de Henle se reabsorbe agua tanto en un tipo de nefronas como en el otro. Mencionábamos en algún momento que la reabsorción de agua será mayor, primero en función de la longitud de la porción descendente delgada, y segundo en función del tiempo de exposición. Cuanto menos tiempo de exposición exista, por mayor flujo intratubular, menor será la difusión, la ósmosis o el transporte de agua a través de acuaporinas en esta porción descendente delgada del asa de Henle. Bien. ¿De qué está constituido este gradiente córtico-medular? Bueno, voy a plantear una pregunta que se hicieron hace mucho tiempo los investigadores en este campo, que cabe mencionar, fueron ingenieros químicos. Los ingenieros químicos dentro de su formación son gente que tienen que ver con intercambiadores de masa y de calor, y pues este es un problema precisamente de este tipo. El mecanismo de concentración y dilución urinaria no es otra cosa más que una forma de intercambio de masa y de energía, pues, en términos termodinámicos. De manera entonces que las gentes interesadas en definir o en saber cómo es que se concentraba la orina, plantearon, se hicieron la pregunta
¿De qué debería estar constituido este gradiente córtico-medular de osmolaridad? Bueno, si ahora tomamos nefronas mediocorticales que ya poseen porción ascendente delgada y nefronas yuxtamedulares que también poseen porción ascendente delgada, entonces veremos que si ellos alcanzaran, por ejemplo, las nefronas mediocorticales, una osmolaridad en la punta del asa de Henle de 750 miliosmolar y el intersticio medular renal estuviera constituido solamente de cloruro de sodio, pues resultaría entonces que no sería posible poder transportar sodio de manera pasiva en la porción ascendente delgada, porque no tendríamos forma de tener un gradiente que propiciara la difusión de sodio desde la luz de la porción ascendente hacia el intersticio. Lo mismo sucedería en el caso de las nefronas yuxtamedulares. Si alcanzamos una concentración de 1200 miliosmolar, cuando retorna en la luz tubular, cuando ingresa a la porción ascendente con esta misma osmolaridad, entonces pues encontraríamos que el intersticio tendría, si estuviera solamente constituido de cloruro de sodio, pues también 1200, de manera que eso no permitiría el transporte de sodio pasivo en la porción ascendente delgada. De manera entonces que se hizo necesario plantear desde el punto de vista termodinámico el que este gradiente córtico-medular de osmolaridad no estuviera solamente constituido de cloruro de sodio. Y por una serie de razones se consideró que urea podría ser otro de los elementos que constituirían este gradiente córtico-medular. Así las cosas, entonces este gradiente puede constituir entre 2/3 partes a prácticamente la mitad del gradiente, dependiendo de la altura en la que estemos trabajando. De manera entonces que bajo esas circunstancias, si ahora tenemos en una nefrona mediocortical una concentración intratubular de 750, pues ahora sí va a encontrar un gradiente de cloruro de sodio que va a favorecer el transporte pasivo hacia el intersticio. Lo mismo sucedería para las nefronas yuxtamedulares, que ahora, dado que la concentración intersticial que determina el gradiente está dado la mitad por sodio y la mitad por urea, entonces tendríamos un gradiente que permitiría el transporte pasivo de sodio en la porción ascendente delgada. La acumulación de urea en el intersticio entonces tiene los siguientes propósitos. Primero, contribuir a generar la hiperosmolaridad medular renal, de manera que participa en la generación del gradiente córtico medular. Segundo, cuando no hay hormona antidiurética, contribuye con aproximadamente 1/3 parte de la hiperosmolaridad medular. En estas condiciones, la máxima osmolaridad anda en el orden de unos 600 miliosmoles por kilo y entonces la urea contribuye con aproximadamente 200. En contraste, cuando hay hormona antidiurética, contribuye con aproximadamente la mitad de la hiperosmolaridad. Es decir, si en presencia de hormona antidiurética logramos alcanzar osmolaridades medulares de 1200 miliosmoles, la urea contribuye con aproximadamente 600 miliosmoles por kilo. Y finalmente, como describimos en la diapositiva anterior, tiene el propósito de asegurar la reabsorción de sodio en la porción ascendente delgada del asa de Henle. ¿Cuál es la magnitud de dicha acumulación de urea? Pues en realidad es pequeña, dado que el volumen del intersticio medular es muy pequeño y por lo tanto se necesitan masas muy pequeñas para poder tener osmolaridades muy altas. De suerte entonces que esto no afecta importantemente la excreción de urea. ¿Cuáles son los determinantes de la acumulación de urea en el intersticio? Bien, pues hay determinantes directos, como son en presencia de hormona antidiurética, porque ello aumenta la reabsorción de agua en el conducto colector cortical y en el conducto colector medular externo, con lo que la urea se concentra
en el conducto colector medular interno a un nivel suficiente para poder difundir al intersticio medular renal. Otra consecuencia de la presencia de hormona antidiurética es que aumenta el transporte activo de sodio en la porción ascendente gruesa medular del asa de Henle. Hay también determinantes indirectos, como es el transporte activo de sodio en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. ¿Por qué indirecto? Porque, como hemos visto, el transporte de sodio en la porción ascendente gruesa del asa de Henle tiene dos efectos. El primero es que aumenta la osmolaridad intersticial y simultáneamente disminuye la osmolaridad tubular. El aumento en la osmolaridad intersticial, por su parte, aumenta la actividad de dos moléculas que se conoce con el nombre de transportadores de urea del tipo A1 y transportador de urea A3. Y este aumento en la actividad es independiente de hormona antidiurética. Por otra parte, el aumento de la osmolaridad intersticial crea el gradiente para la reabsorción de agua en conducto colector cortical y conducto colector medular externo. Hemos planteado que la disminución de la osmolaridad tubular contribuye entonces también a la generación del gradiente para que se reabsorba agua en el conducto colector cortical y conducto colector medular externo. Vamos a platicar entonces cuál es el manejo renal de urea bajo circunstancias de presencia de hormona antidiurética. De hecho, esto ya lo platicamos en los videos iniciales de esta sección, cuando hablábamos de los aspectos fenomenológicos de la función renal. Okay. La concentración plasmática de urea normal, por así decirlo, anda en el orden de 0.3 miligramos por mililitro, de manera que para una filtración glomerular de 120 mililitros por minuto tenemos una carga filtrada de 36 miligramos por minuto. De estos 36 miligramos por minuto, que constituyen el 100% de la carga filtrada, se reabsorben en tubo proximal aproximadamente el 50%. Esta reabsorción es totalmente pasiva y consecutiva a la reabsorción de sodio, seguida de la reabsorción de agua, que permite entonces que se concentre la urea y entonces sea transportada de manera pasiva. Las cosas son de tal magnitud que para el momento en que el líquido tubular ingresa a la porción descendente del asa de Henle, existe entonces solamente el 50% de la carga filtrada de urea, disuelto en aproximadamente 40 mililitros por minuto, porque ya hemos planteado que el TFP de inulina aumenta hasta 3 y hemos dicho que para poder conocer la magnitud de este flujo, lo que necesitamos hacer es dividir la filtración glomerular entre 3, que daría en este caso 40 mililitros por minuto. Bien, dado que en la porción descendente delgada del asa de Henle se reabsorbe agua, entonces el flujo tubular pasa de 40 a 10 mililitros por minuto en presencia de hormona antidiurética y evidentemente en una nefrona yuxtamedular. En este caso, el TFP de inulina sería del orden de 12, de manera entonces que 120 entre 12 daría aproximadamente 10. Sin embargo, cuando observamos cuál es el contenido de urea al inicio de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, encontramos que en ese sitio aproximadamente tenemos de nueva cuenta el 100% de la carga filtrada de urea. La única manera de explicar que eso así suceda es a través de plantear
de que existe secreción en el único sitio por donde se puede secretar urea, que es la porción descendente delgada, de manera entonces que al inicio de la porción ascendente gruesa de la ACGL tenemos el 100% de la carga filtrada de urea. Dado que la porción ascendente gruesa y el tubo contorneado distal son impermeables tanto al agua como a la urea, entonces la magnitud del flujo tubular seguirá siendo exactamente el mismo, 10 mililitros por minuto, y la masa de urea seguirá siendo exactamente la misma, es decir, el 100% de la carga filtrada de urea. A partir de ahí, y en presencia de hormona antidiurética, sabemos entonces que se permeabiliza el conducto colector cortical a el agua. De suerte entonces que el flujo tubular disminuye de 10 hasta 5, y este fenómeno se exagera todavía más en el conducto colector medular externo, de suerte que hacia el final del conducto colector medular externo tenemos un flujo tubular de aproximadamente 2 mililitros por minuto, lo cual es consecutivo a la reabsorción de agua en este segmento. El estado de cosas son tales que antes de que inicie el conducto colector medular interno, tenemos el 100% de la carga filtrada de urea disuelto en un volumen relativamente pequeño, de suerte entonces que la concentración de urea al inicio del conducto colector medular interno es muy alto, y eso permite entonces que se reabsorba urea. La magnitud de esta reabsorción fraccional de urea es del orden del 60% de la carga filtrada. De este 60% de la carga filtrada, 50% de la carga filtrada recircula y va y se secreta en la porción descendente delgada del asa de Henle, mientras que el 10% restante es captado por los vasos rectos y regresado a la circulación sanguínea. Las cosas son de tal magnitud que en esencia estamos excretando entre el 40 y el 50% de la carga filtrada de urea en un flujo urinario que todavía se reduce aún más porque la hormona antidiurética también tiene efectos sobre la reabsorción de agua en la porción del conducto colector medular interno. ¿Qué pasa cuando no existe hormona antidiurética? Bien, pues el manejo renal de urea es muy similar a lo que sucede en presencia de hormona antidiurética, hasta el punto en el que ingresa el líquido tubular a la porción descendente delgada del asa de Henle. Dado que no tenemos hormona antidiurética, entonces tendremos mucho menos osmolaridad a nivel intersticial, por mecanismos que veremos en los próximos videos, de suerte entonces que no se reabsorbe tanta agua como cuando existe hormona antidiurética, de suerte entonces que el flujo tubular se reduce de 40 a solamente 20 mililitros por minuto, y nuevamente al inicio de la porción ascendente gruesa del asa de Henle encontramos que tenemos ahora el 70% de la carga filtrada. Yo quiero insistir que la única manera de explicar este incremento en la carga filtrada al inicio de la porción ascendente gruesa, cuando al inicio de la porción descendente delgada solamente teníamos el 50%, es explicable por que se secrete urea, que vaya a aumentar esta masa de urea. Así las cosas, entonces esta urea secretada que da lugar a que la masa de urea aumente al 70% de la carga filtrada, pues prosiga bajo la misma circunstancia, en condiciones en las que no hay hormona antidiurética, porque la porción ascendente gruesa y el tubo contorneado distal no se ven afectados por
la influencia de hormona antidiurética, de manera que al inicio del conducto colector cortical tenemos el 70% de la carga filtrada de urea en un flujo de aproximadamente 20 mililitros por minuto. Dado que no hay hormona antidiurética, entonces en el conducto colector cortical no se reabsorbe agua y entonces hacia el final de este segmento tenemos 20 mililitros por minuto de flujo tubular. Lo mismo sucede a nivel del conducto colector medular externo y en esos 20 mililitros por minuto está en principio disuelto el 70% de la carga filtrada de urea. Evidentemente esta es una circunstancia totalmente diferente a lo que sucede cuando tenemos hormona antidiurética presente. Bien, cuando no hay hormona antidiurética, entonces hay una cierta reabsorción en el conducto colector medular interno del orden de un 20%. De manera que este 20% de la carga filtrada es la que se recircula y va y se secreta en la porción descendente delgada, y es despreciable en estas circunstancias la cantidad que es retornada por las vasas rectas hacia la circulación general. De hecho, se ha planteado que puede existir un cierto grado de secreción activa de urea en el conducto colector medular interno, de manera entonces que la masa de urea que se excreta pues varía entre el 50 y el 60% de la carga filtrada de urea en un flujo urinario que sigue siendo relativamente alto si se contrasta con lo que sucede cuando existe hormona antidiurética presente. Las consecuencias de este manejo renal de urea es que la excreción de urea la excreción y la depuración de urea resultan que son muy dependientes del flujo urinario. Eso se describe en este par de figuras, en donde tenemos en principio, en esta primera, la diuresis en la abscisa y la excreción de urea en las ordenadas. Y como veremos, entonces resulta que la excreción de urea es muy pequeña a flujos urinarios bajos y esta va aumentando progresivamente hasta que aproximadamente a 4 mililitros por minuto en adelante la excreción de urea se estabiliza o cambia mucho menos. Esto también puede observarse si observamos la influencia de la depuración de ureas en términos del flujo urinario. En esta gráfica tenemos la depuración de inulina, que sabemos tiene un valor de aproximadamente 125 mililitros por minuto y que es un índice de la filtración glomerular. Y si observamos cuál es la evolución de la depuración de urea cuando va aumentando el flujo urinario, pues se observa un fenómeno muy parecido a lo que sucede con la excreción, es decir, que a flujos urinarios bajos la depuración es muy baja y va aumentando progresivamente hasta alcanzar un cierto valor estable a partir de los 4 o 5 mililitros por minuto. Y evidentemente su depuración siempre va a ser menor que la depuración de inulina, dado que la urea además de ser filtrada, es reabsorbida y luego es secretada y luego vuelta a reabsorber. La situación es que en términos netos el riñón maneja de manera neta a la urea por un proceso de filtración y reabsorción neta, de suerte entonces que su depuración siempre será menor que la depuración de inulina. A consecuencia de este comportamiento en función del flujo urinario es que para obtener una depuración de urea confiable y que ésta pueda servir para tener una idea de cómo está funcionando el riñón, es menester que esta depuración de urea sea obtenida bajo condiciones de cierta diuresis acuosa.
con el objeto de producir una diuresis moderada y por lo tanto entonces que la depuración y la excreción de urea no se vean influidas importantemente por flujos urinarios bajos. La otra consecuencia es que hemos planteado que en la diuresis acuosa el aumento en el flujo urinario básicamente es consecutivo a una disminución en la concentración urinaria sin cambios en la excreción de solutos. Esto no es estrictamente cierto, dado que en diuresis acuosa aumenta discretamente la excreción de urea, de manera que podemos considerar que para fines prácticos la diuresis acuosa cumple con el principio de que es un aumento en el flujo urinario por una disminución en la concentración urinaria sin que aumente la excreción de solutos, dado que la excreción de urea es realmente muy pequeña. Y eso lo vemos en las siguientes diapositivas. En esta primera tenemos la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática, el volumen urinario y la excreción urinaria de solutos. Y en esta primera fase, que es una fase control, observamos pues que la osmolaridad urinaria anda en el orden de unos 600 miliosmoles por litro, mientras que la osmolaridad plasmática anda en el orden de unos 300 miliosmolar. El volumen urinario es bajo, del orden de 1 mililitro por minuto, y la excreción urinaria de solutos es de aproximadamente 0.6 miliosmoles por minuto. Este comportamiento de un flujo urinario bajo con una osmolaridad elevada y una excreción, un cierto valor de excreción de solutos, es la condición típica de antidiuresis. Bien, cuando se administra una carga de agua, porque se le solicite al sujeto que ingiera 1 o 2 litros de agua, entonces lo que observamos es el siguiente fenómeno. En principio, la ingestión de agua hace que disminuya la osmolaridad plasmática, con lo cual hace que se suprima la liberación de hormona antidiurética. Esto entonces propicia que la osmolaridad urinaria caiga y aumente el flujo urinario, lo que es típico de la diuresis acuosa, aumento en el flujo urinario a consecuencia de que disminuye la concentración urinaria de solutos y por lo tanto la osmolaridad urinaria. Y planteábamos hace un momento que realmente el incremento en la excreción de urea es realmente muy pequeña y de hecho se considera insignificante.